¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenido a este proceso de selección. Vamos a hacer una pequeña entrevista, es muy breve. Esto es prácticamente para saber el tema clínico práctico. De acuerdo, perfecto. Adelante. Muy bien. ¿Cómo manejas tú el diagnóstico de plan de tratamiento en un paciente que tiene múltiples tratamientos como resina, endodoncia, prótesis? Bueno, mira, en cualquier rama médica, el diagnóstico es lo más importante. Finalmente, si no diagnosticas correctamente a tu paciente, no vas a tener éxito en el tratamiento que vas a realizar, ¿no? Entonces, es muy importante invertir no solo tiempo, y recursos en el diagnóstico, sino también hacerle ver al paciente todo lo que requiere y el por qué lo requiere. Entonces, ahí es donde realmente está la relevancia de esta primera etapa, que es en la que el paciente finalmente puede confiar en ti, puede saber si va a depositar su dinero, su confianza, su tiempo en ti, en el tratamiento que le vas a realizar. Y es por eso que es muy importante, ¿no? Entonces, primero, el diagnóstico tiene que ser integral, tiene que ser completo con base a diferentes elementos de diagnóstico, como es imágenes, radiografías, fotografías, moldes incluso si es necesario. Hoy en día la tecnología nos permite hacer tomografías, nos permite hacer incluso escáner con asistencia de inteligencia artificial, lo cual es muy benéfico para los doctores y eso nos permite tener un diagnóstico mucho más completo, preciso y oportuno para el paciente y con base a esto poderle explicar todo lo que necesita, como te decía, el por qué lo requiere, para qué lo requiere, cuánto tiempo va a necesitar en completar su tratamiento, qué opciones tiene en cuanto a su salud y en cuanto al avance del tratamiento, pero también en cuanto al avance y sus pagos. Hay que adecuarse también un poquito a su bolsillo y a su necesidad, a sus tiempos, y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, lo que me gustaría dejarte en este sentido es que es muy importante completar un diagnóstico completo, tratar de hacerlo con los mayores elementos de diagnóstico que tenemos disponibles. Cada paciente tiene diferentes necesidades que completar, entonces es muy importante adecuarse a lo que el paciente requiere con todas las ventajas tecnológicas que tenemos hoy en día y eso nos va a permitir tener la confianza y la certidumbre de que el paciente recibe lo mejor en cuanto al diagnóstico y por lo tanto podemos hacer que el tratamiento sea muy exitoso. Perfecto, entiendo. Imaginemos que un paciente tiene una resina en una zona estética y queda con sensibilidad. ¿Cuál sería tu protocolo de revisión? Pues mira, justo parte mucho del diagnóstico, ¿no? Si diagnosticas correctamente, el paciente es muy poco probable que presente sensibilidad después del tratamiento realizado en lo estético y en cualquier otro. Sin embargo, siempre es una posibilidad que el paciente tenga ciertas condiciones que le permitan tener algunas situaciones como justo una sensibilidad. Entonces, es muy importante primero tratar de lo más sencillo a lo más complejo. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las etapas en las que el paciente se encuentra para que podamos primero descartar temas sencillos, temas que puedan llegar a ser fáciles de tratar, ir avanzando paulatinamente para temas de tratamientos que son un poquito más invasivos, perdón, pero que el paciente lo puede llegar a requerir, incluso solucionarlo con un desensibilizante, pero si no, pues con un tratamiento como incluso una endodoncia en un momento dado, que nos va a permitir corregir ese problema para el paciente, pero es muy importante darle las prioridades conforme lo va necesitando para que podamos avanzar desde lo mínimo, hasta lo más invasivo, ¿no? Muy bien. Eh, en nuestras clínicas, nuestros odontólogos ayudan con el control de inventario. ¿Tú cómo organizas y cómo te organizas para que nunca falte el material clínico? De acuerdo, mira, pues esta parte es muy importante para cualquier negocio. En nuestros puntos de venta, que son las clínicas, principalmente, es muy importante tener controles con las ventajas tecnológicas, nuevamente, como te decía hace un ratito,
Hoy en día hay muchos elementos tecnológicos que nos vienen a tener un control muy importante y muy completo de todos los elementos que vamos requiriendo, ¿no? Entonces, el manejo de las entradas y de las salidas que tienen de todos los productos que vamos manejando en la clínica es muy importante, incluso con escáner y con situaciones de este tipo que hoy en día son muy sencillas de llevar a cabo, podemos tener un control muy preciso y también con base a nuestra agenda que vamos completando en el día a día, prever hacia el futuro qué tanta necesidad de tratamientos, de materiales, de equipo en general vamos a requerir, ¿no? Entonces, hoy en día es muy fácil auxiliarse de las herramientas tecnológicas, incluso hay software que nos permiten ayudar a hacer esta parte de una manera mucho más sencilla para poderlo completar, ¿no? Entonces es muy sencillo hoy en día, pero hay que tener mucho control, mucho cuidado y mucha previsión para lo que vamos a querer en un futuro y evitar retrasos para el paciente o evitar que el doctor no tenga finalmente los elementos que necesita para llevar correctamente sus tratamientos. Perfecto. ¿Y qué opinas de la disponibilidad de rolar turnos? Y bueno, mira, esta es una parte muy importante para los doctores. No es sencillo encontrar personas que trabajen en horarios que son fuera de lo normal, horarios nocturnos, pues porque hay que entender una cosa primero, ¿no? Los tratamientos dentales, salvo una caída, salvo un accidente, son totalmente previsibles. Es decir, un diente no se afloja de un día para otro, un diente no duele de un día para otro, pasa por una etapa y un proceso muy largo muchas veces en los cuales empieza un pequeño dolor, sensibilidad, molestia real, hasta que el paciente decide ir, ¿no? Entonces justo hay que tratar de trabajar mucho en la prevención para evitar llegar a estos puntos. Sin embargo, en cuanto a la disponibilidad de rolar horarios, creo que si nuestra clínica lo permite, podemos hacer una guardia única en las cuales los doctores que puedan estar contratados para este horario pues tengan las ventajas de poderlo hacer y tengan el deseo de querer hacerlo, porque la verdad es que es muy difícil encontrar a personas que lo quieran realizar, porque pues a veces no es tan productivo, no hay tantos pacientes como en un día habitual. Sin embargo, es un elemento importante para algunos proveedores o algunas clínicas el poder dar esa prestación para que la gente pueda acudir en cualquier horario y en cualquier momento en que tenga alguna molestia dental. Sin duda es atractivo para la gente. Entonces hay que invertir en eso para que la clínica pueda tener los elementos necesarios para poder ofrecer eso de cara al cliente como una oferta de servicio y eso nos va a poder tener ventajas competitivas sobre el resto. Ok. Imaginemos que llega un paciente y tiene el miedo extremo al dentista. Llega muy nervioso. ¿Cómo manejas esa situación? Pues bueno, mira, es nuevamente una etapa de diagnóstico y de conocimiento del paciente y del doctor es muy importante, pues justo también para ese tipo de situaciones. En realidad en México la gente no quiere ir al dentista porque le da miedo, porque no tiene tiempo, porque se le hace muy caro, pero todo eso en realidad lo traducimos en pretextos para no acudir, en miedo, en temor, en que me va a doler, en que va a ser muy costoso, en el ruido incluso, ¿no? No tenemos una cultura de prevención en México, eso es real y hay que tomar muy en cuenta en hacer todo un plan para romper justo esos paradigmas, ¿no? Pero justo con eso, con la prevención, con el conocimiento, dejándole muy en claro al paciente lo que necesita y por qué lo necesita, desde la etapa del diagnóstico, poder dejar en claro las situaciones, que el paciente conozca de lo que estamos haciendo, que se informe. Hoy en día es muy fácil. Informarse de cualquier situación gracias al Internet sobre todo, pero el paciente informado y el paciente que conoce lo que vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo, es un paciente que es menos susceptible a tener esos temores, porque conoce, porque sabe, porque tiene perfectamente claro a qué va su cita, por qué va su cita, por qué requiere tanto tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo la información, el tener muy claro los tiempos, al paciente le ayuda mucho a bajar un poquito la guardia en ese sentido para que no tenga pues, mayor temor, al contrario, que deposite su confianza, que tenga la tranquilidad de que va a poder asistir de una manera habitual incorporar esto a sus vidas para que no sea un tema de, pues voy cuando